Estamos con el rector de la Universidad, Diego Portales, columnista, analista político, el abogado Carlos Peña. Carlos, muchísimas gracias por esta entrevista. Muchas gracias por invitarme. Quisiera partir por la dimensión política de lo que estamos viviendo, de lo que está pasando, y quisiera saber cuál es tu análisis del manejo político del gobierno, en particular de la tan polémica frase sobre la guerra del presidente Piñera anoche y las consecuencias que esto podría tener. A ver, a mí me parece que la frase del presidente fue una tontería, ¿no? Hablar de guerra por parte del presidente de la República frente a un estallido emocional de índole generacional, como yo veo fue lo que ocurrió, me parece una incomprensión total del problema, ¿no? La labor de un presidente es tener una opinión ponderada, contenida, racional respecto de lo que ocurre, ayudando a los ciudadanos a que tengan un orden cognoscitivo, por decirlo así, de aquello que está ocurriendo, y no hay nada que desordene más las percepciones del común de las personas que hablar de guerra, ¿no? Es cuestión de imaginar lo que habrá pensado una persona de la periferia de Santiago cuando escucha al presidente en un tono asincopado, nervioso, diciendo que está en guerra. Da la impresión de que el presidente se refiere en su subjetividad a la acción de algún grupo que coordina de alguna manera lo que está pasando. Una lectura que no necesariamente se contrapone a la del estallido social tradicional que hemos visto, digamos. Bueno, es que yo creo que también ese es un error, ¿verdad? Pensar que lo que hay tras este conjunto de estallidos pulsionales, digámoslo así, es una especie de designio oculto, una suerte de planificación soterrada que no salta a la vista, pero que es indudable, también me parece un error. Yo creo que estamos en presencia más bien de una especie de conmoción pulsional, generacional, muy fuerte, alentada por ciertos problemas de legitimidad del tipo de modernización que Chile lleva adelante, lo que ocurrió, ¿no? Una especie de contagio inevitable, emocional, instintual hasta cierto punto. ¿Por qué dice generacional? Porque yo pienso que la generación que nació en los años 90, esa generación que hoy día estará cercana a los 30 o entre 30 y 40 años, es una generación que por causas que habrá que dilucidar, tiene la sensación que lo que ellos sienten como certeza subjetiva acerca de lo que es verdadero o correcto es un principio válido de acción social sin ninguna deliberación, ¿no? La convicción que basta sentir algo como injusto para que entonces sea injusto sin ninguna mediación ni deliberación racional de ninguna índole. Te preguntaba entonces si era posible educar a los jóvenes en este asunto. Bueno, yo pienso que sí, pero eso requiere como condición que los viejos abandonen esta especie de beatería juvenil que de pronto los ha asaltado a muchos de ellos, que creen ver en los jóvenes un depósito de objetivos, de pureza de intenciones, como si los jóvenes fueran capaces de avisorar un horizonte que los viejos no vemos, y entonces hemos erigido a los jóvenes en un depósito de pureza, cuando los jóvenes son capaces de tanta maldad y de tanta estupidez como los adultos, y son tan culpables de lo feo de este mundo como lo somos nosotros. Esta idea de que la nueva generación viene exenta de pecado, sin hacer suya parte alguna de la historia, ni del mundo que tenemos en común, es de las cosas más absurdas que uno pueda ver. Pero hoy día vemos que a la juventud se la glorifica. Ahora, hay cosas que son objetivamente injustas. ¿Qué sé yo? ¿Cuáles serían objetivamente injustas? Por ejemplo, tener un sistema de pensiones que no satisface las necesidades mínimas de un cierto número de gente, eventualmente muy mayoritario. Da la impresión de que sobre esa idea, no sobre el método para solucionarlo, bueno, perdón, hay una sensación correcta, ¿o no? Perdón, pero que no exageremos el diagnóstico, porque la verdad es que lo que yo he visto, ahora puede ser que se me haya escapado, lo que yo he visto es una conmoción emocional. No he visto una agenda de reivindicaciones, correcto, no he visto un listado de ideas, no he visto ninguna orientación normativa. No, lo que hemos visto es un espasmo violento que ha ocurrido en la sociedad chilena, y me parece que no hay que perder de vista eso. Que la sociedad chilena tiene problemas subyacentes no cabe ninguna duda, pero creer que lo que acaba recién de ocurrir es la manera de poner a la vista de todos esos problemas subyacentes me parece un error. Lo que vimos fue un acto de violencia extendida, simplemente, una rebelión contra las instituciones estatales. Eso fue lo que vimos. Decir que eso es un movimiento ciudadano, como si estuviéramos en presencia del movimiento de los derechos civiles de Luther King, digamos, es simplemente una tontería. Interesante su punto, porque aquí ha habido una interpretación de la centroizquierda de que efectivamente se trata de eso, de que aquí lo que hay es el estallido del malestar ciudadano por los abusos,
Y por otra parte, la referencia inevitable, se ha hablado de desobediencia civil, digamos. Bueno, pero es una tontería de las tantas que se dicen por estos días. Evidentemente no es desobediencia civil. ¿No lo es? No, no, desde luego que no. La desobediencia civil, para que todos sepan, desde muy antiguo, desde mediados del siglo XIX hasta hoy día, más o menos, se entiende como un acto en virtud del cual un ciudadano desobedece conscientemente la ley cuando tiene poderosos motivos morales para hacerlo y se dispone en consecuencia a aceptar el castigo penal para dar una lección al resto de los ciudadanos de cuán injusta es justamente el mandato legal, ¿no? La famosa frase de Russell, recordemos que Bertrand Russell fue un desobediente civil contra la guerra de Vietnam, entre otras cosas, es que un hombre justo, de veras justo, en una sociedad injusta, su lugar está en la cárcel. Pero no es eso lo que yo vi. Yo vi más bien pandillas, desordenadas, con actitudes carnavalescas, orgiásticas, huyendo de la policía. Llamar a eso desobediencia civil es darle una dignidad que no tiene. Estamos confundiéndolo realmente todo. La pregunta es, ¿cómo tendría que haber actuado el gobierno y cómo tendría que actuar ahora para precisamente lidiar con ese tipo de...? El gobierno no debe olvidar, en mi opinión, que el deber fundamental del Estado, la razón de existencia del Estado, es proveer orden, es decir, producir orden social. Es decir, favorecer que las personas se relacionen unas con otras en condiciones de interacción predecibles y pacíficas. Esta es la labor fundamental del Estado. Sin eso, el Estado se deslegitima del todo. Todo lo demás que esperamos del Estado, que provea bienes de subsistencia, que provea momentos de solaz, todas aquellas cosas que la gente apetece, son nada, son humo, son ruidos, son furias, si el Estado no es capaz de producir orden. Este es el problema fundamental. Ahora, el orden se puede leer en dos dimensiones. En el orden evidente, no puede andar gente saqueando supermercados e incendiándolos, digamos, es como una cuestión básica. Pero también en el respeto a cuestiones que son fundamentales, como por ejemplo, pagar el pasaje al metro, digamos. Por supuesto. Que son mínimos civilizatorios entre claro, todas esas cosas podemos llamarlas anomias, es decir, falta o carencia o debilidad de normas, ¿verdad? Pero esto tiene grados, sin ninguna duda. Expulsar la violencia, es decir, la fuerza ejercida por un particular en contra de otro particular o contra bienes públicos es el deber fundamental del Estado. Si el Estado no es capaz de hacer eso, las personas que viven en la periferia de Santiago, la gente de veras que anteayer era pobre y hoy día forma parte de estos grupos medios que han logrado construir un cierto bienestar en derredor suyo, esos grupos se van a volcar a la ultraderecha si no somos capaces de poner orden. Eso es lo que ha ocurrido en todas partes. La pulsión básica de la vida social, aquello de lo cual la gente huye como de la peste, es el miedo al otro. El miedo a que el otro agreda. Esta es la pulsión básica de la vida social. Y el Estado se inventó, en el siglo XVI nada menos, no hace demasiado tampoco, para expulsar ese miedo que nos constituye de la vida social. Para garantizar que no nos... Si el Estado no es capaz de hacer eso, se deslegitima del todo. Y ningún otro bien es posible. ¿Es posible que el gobierno sea capaz de recuperar ese sentido, ese sentimiento? Bueno, el deber del Estado es hacerlo, yo confío que sea capaz de hacerlo, desde luego. Pero para eso se requiere recuperar la convicción obvia, tanto en la izquierda como en la derecha, que el principio básico de la vida dentro del Estado es que hay una fuerza que es ilegítima, que es la que ejercen los ciudadanos, y una fuerza legítima, que es aquella que monopolizan los órganos estatales. Si no somos capaces de recuperar ese principio elemental y básico de la vida democrática y cívica, por supuesto que el orden no se va a restablecer. ¿Son correctas las medidas que ha tomado el gobierno en ese sentido? Son correctas, creo yo, sí. ¿Cómo se recupera el principio de autoridad que parece haberse perdido? Bueno, ejerciendo la autoridad, sin ninguna duda, ¿no? Y la autoridad es un fenómeno social relativamente complejo que se compone de la capacidad de ejercer coacción cuando eso es necesario, pero ejercer coacción con buenas razones, ¿no? Y eso supone estar provisto de un cierto discernimiento de los problemas públicos que sea razonable, que haga sentido a las mayorías, ¿no? Y nada de eso, desgraciadamente, ha brotado en estos días de parte del gobierno. El ejercer la autoridad implica también una cierta reacción frente a la violencia y da la impresión de que lo que hemos perdido, ya no por acción del gobierno o inacción del gobierno, sino socialmente hablando, es una cierta valoración de lo que consideramos violencia. Hay muchísima gente que ha alabado como un gesto hermoso, por ejemplo, la evasión que dio inicio a toda esta crisis. ¿Es posible recuperar esos consensos cuando se pierden en una sociedad? Bueno, la tarea de los intelectuales es recordar lo obvio. La sociedad no puede sino erigirse, permítame reiterarlo, trazando una línea invisible pero elocuente y clara entre la fuerza legítima que está en manos del Estado
y la violencia, siempre ilegítima, que ejercen los particulares. Si olvidamos ese principio, entonces lo habremos olvidado la base de la vida política. Es que eso parece haber ocurrido, ¿no? Cuando relativizamos o ponemos en duda cuáles son actos de violencia y cuáles no. Adelante, es uno de los problemas culturales de la sociedad chilena, la idea que basta que alguien sienta con fervor y entusiasmo suficiente que aquella cosa o esta otra es injusta, para que entonces miremos eso y consideremos que se haga lo que se haga en nombre de ese fervor es correcto. Eso no es admisible, simplemente. ¿En qué momento comenzó eso? Bueno, yo creo que esto es fruto de uno de los rasgos de la modernización chilena que es inevitable, que es la individualización, la aparición de nuevos sectores sociales, incorporados recién al bienestar, a la educación. Hay, por supuesto, deterioro. Los grupos primarios de pertenencia a las sociedades suelen producir orden, por eso que llamamos grupos primarios. La iglesia, el barrio, el sindicato, en sociedades líquidas que incrementan muy rápidamente el bienestar, esos grupos primarios se deterioran, se debilitan, el individuo queda sin andadura, sin orientación normativa, y seguramente eso es lo que está hoy día ocurriendo. Y la manera de contener eso, sin embargo, es inevitablemente imponiendo orden. Y el orden se impone no solo por la fuerza, no estoy aquí haciendo, por favor, ningún alegato en favor de la fuerza o de la mera coacción, pero se impone mediante la racionalidad, con ideas claras, con voluntad firme. Nada de eso encontramos. ¿El mismo tipo de conducta o el mismo tipo de duda, de extravío, está presente también en la oposición? ¿Es un fenómeno de toda la clase política? O sea, aparte de la izquierda, el Frente Amplio, llamando a esto desobediencia civil y dándole visos de heroísmo, de romanticismo, reverdeciendo viejos sueños, con algo que objetivamente hablando es una tontería, un atentado contra los bienes más básicos de la vida social, es un extravío total, realmente. Y la centroizquierda, ¿para qué decir? Enmudecida, sin tener nada que decir, si esto es muy grave. O viendo en esto, uno mira la expresión de... Uno mira esto y no puede sino concluir que el problema intelectual de Chile es un problema intelectual, realmente. Incapacidad de pensar e incapacidad de hablar. Hay quienes han visto que un movimiento como este pone en duda la tesis de la modernización capitalista. Las lealtades políticas, las preferencias políticas en sociedades que se modernizan tan rápidamente como la chilena son por decirlo así, preferencias políticas desancladas de la posición que el sujeto tiene en la estructura social. Y en consecuencia son preferencias muy veleidosas. Piñera llegó al poder, no lo olvidemos, gracias a la promesa que hizo que el principio de legitimidad de la modernización capitalista, a saber, la expansión lenta pero persistente del consumo y del bienestar, iba a continuar o se iba a acelerar. En la medida que él no ha cumplido esa promesa, es inevitable que los mismos grupos medios que ayer le prestaron el respaldo, hoy día, en cambio, abjuren de él. Sí hay muchos, y me gustaría saber su opinión, que piensan que este lunes Chile es un país distinto y que no tiene vuelta atrás. O sea, que ha habido un cambio sustantivo en nuestra organización, en nuestra manera de entender la política y en nuestra manera de dialogar socialmente. ¿Lo ve así? No, no creo. Yo pienso que los procesos sociales no cambian de un día para otro, ¿no? Esta idea de que la historia de pronto tuerce la esquina, así a propósito de una cuestión como esta, no lo creo, ¿no? La idea de que la historia se mueve a punta de asaltos utópicos y que lo que acabamos de ver sea un asalto utópico me parece simplemente absurdo. ¿Y cómo ve el futuro, la salida de esta crisis coyuntural? Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es, en primer lugar, me parece a mí, el gobierno tiene que esforzarse, seguir esforzándose por restituir el orden público. Esto es fundamental. La sociedad no es, como a veces suele creerse, un sistema de interacciones espontáneas, puramente voluntaria, movida por el buenismo, digamos, que inunda el alma de tanta gente, sino que la sociedad es un complejo sistema de reglas, ¿no?, a las que inevitablemente hay que imponer con la amenaza actual o eventual de la coacción que monopolizan los órganos legítimos del Estado. Esta es la condición misma de la vida social. Y este, me parece a mí, es el principal objetivo que el gobierno debe emprender en este momento. Salvado eso, el gobierno y las fuerzas políticas también, en su conjunto, creo yo, deben evitar la tentación de la premura que podría conducirlos a abandonar el proceso democrático. Los problemas de las sociedades, como los que estamos viviendo en Chile, se discuten, se deliberan y se deciden en el Congreso Nacional, ¿no? No nos vaya a ocurrir de pronto que con la premura de los gritos, el miedo a la violencia, la incertidumbre que esto causa, la desazón intelectual que produce,
empecemos de pronto en cosa de 1 o 2 días a adoptar acuerdos para modificar esto o aquello sin la suficiente deliberación. No, hay que mantener la cabeza fría, el diálogo racional, pero sobre todo la reflexión racional ante nada, restaurar el orden como ya se está haciendo y sin abandonar los procedimientos de reflexión democrática, que son siempre los procedimientos propios de una democracia representativa. Carlos, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias por invitarme.